De regreso, mis amigos televidentes, vamos con otra área, poco de temas de importancia que debemos hablar, y es que hemos estado conversando en varios, pero uno de los que más puntualmente a la gente le interesa es hablar del consumo energético. ¿Y por qué el consumo energético es tan importante? Porque realmente cuando vamos a pagar, damos cuenta en el recibo de la luz cómo es que viene este consumo energético tan alto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Hacia dónde acudir? Incluso, ¿por qué estoy consumiendo tanto? Hoy vamos a hablar un poquito del tema. Presta atención, quédese allí con nosotros. Me acompaña la ingeniera Dayana Fernández, directora ejecutiva de Agradel, y está por acá con nosotros para mostrarnos la verdadera situación que estamos viviendo todos los panameños. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias Ezequiel por este espacio. Y bueno, como bien lo mencionas, el tema de la factura eléctrica es algo que pues nos limitamos simplemente como a pagar lo que viene. Y claro, bueno, hoy en día pues queremos ayudar a las personas también a entender cómo es el tema de esta factura, donde yo debo observar las variaciones, porque bueno, sabemos que hay una tarifa eléctrica. Sí. Y a veces nos fijamos solamente en el monto a pagar, más no vemos cómo está nuestro consumo, nuestro histórico. Exactamente. Exacto. ¿Cuál es el consumo normal o regular que una persona, una familia debe tener? Bueno, una familia, digamos, una casa conformada por pues 4 miembros, digamos, papá, mamá, hijos, digamos, 2, 3 cuartos, debe venir entre 250 kilowatt horas al mes hasta más o menos como 500, dependiendo porque... Ese es el rango. ¿Qué electrodomésticos debo tener para que se cumplan ese rango? Para poder tener una idea, antes de ir analizando el tema. Sí, bueno, esto es variable, sin embargo, esto es como más o menos un consumo habitual. Okay. Y, por ejemplo, los electrodomésticos que más demandan energía o más consumen son, por ejemplo, aquellos electrodomésticos que generan calor. Por claro. eso es importante, por ejemplo, la frecuencia, si uso la plancha, en algunos casos en apartamentos usamos secadora, si es a gas, si es eléctrica. Bien, entonces estos aparatos también de cocina que son eléctricos, está de moda pues usar air las fryer. freidoras de aires son altos consumidores de Claro, energía. porque para poder usarse pues tienen que transformar esa energía en calor, y esta generación de calor pues es un alto consumo. Entiendo. El aire acondicionado. El aire acondicionado, sobre todo pues cuando hablamos también la otra vez de qué podemos hacer, por ejemplo, las fugas de aire, claro. Sellar bien las ventanas, no dejar las puertas abiertas cuando tengo el aire acondicionado encendido. Y bueno, este tema también de lo que aísla un poquito el calor, por ejemplo, las ventanas, si uno le puede poner algo de papel, sí. Eso mitiga un poquito el calor y hace que el aire acondicionado trabaje mejor. Ok. Ok, una vez conociendo un poco los electrodomésticos, vamos al meollo del asunto. Tenemos acá un recibo de la luz que lo podemos proyectar en pantalla, señor director, si lo tenemos. Un recibo de la luz que nos llega a todos como lo ven en pantalla. Con estos números que muchas veces nada más observamos cuánto realmente tengo que pagar, no nos damos cuenta de qué está pasando con el mes, qué pasó con el mes corriente. Hablemos un poquito de cada uno de los ítems que tiene este recibo. Bueno, a la izquierda superior vemos un corto, bueno, esta es una factura de Naturgy, ¿no? Ok. En esto es un consumo residencial y viene pues el número NIS, ese es mi número identificador en la empresa de distribución eléctrica, ¿no? Claro, es como si fuera el usuario. Exactamente, cada vez que voy a hacer, por ejemplo, un reclamo, yo me identifico con ese número, el número NIS, ¿no? Lo que sigue es la información de cada cliente. En esto, pues vemos el titular de la cuenta, el nombre, la dirección del suministro, y esto pues queda descrito cuando uno firma el contrato con la distribuidora, ¿no? Luego sale pues el mes que se está facturando, y en esto digamos, pues el mes de julio me va a venir en una factura que yo recibo en agosto. Claro. Y así pues es un mes después. O un mes, o sea, un mes de lectura anticipado al mes que me viene, ¿no? Exactamente. Entonces tiene prácticamente un mes para pagarlo, ¿no? Entonces ese es el periodo de vencimiento de la factura. Lo siguiente es esos datos de la factura, ¿no? Ahí le dice el periodo de lectura. Claro. Va desde en este caso, pues tenemos un ejemplo desde el 23 de junio hasta el 22 de julio.
los días de lectura fueron 29 y lo que aparece aquí, tarifa BTS, es baja tensión simple y el número 2 es el escalón de precio. Claro. ¿Bien? La tarifa residencial se denomina BTS, baja tensión simple, y viene en 3 escalones. El primer escalón de BTS 1 viene desde los 1 kilowatt hasta 300 kilowatt horas. ¿Bien? Son como categorías. Categorías de precio, exactamente. El segundo escalón de precios, BTS 2, que es en donde esta factura de ejemplo cae en esa categoría, es lo que va desde 301 kilowatts hasta 750 kilowatts hora. Ok, detengámonos un momento aquí. Cuando yo veo cuando este ítems va cambiando, ya yo tengo que tener una alerta ahí de que qué está pasando en mi hogar para poder evaluar si realmente tengo ese consumo o no. Sí. En este ejemplo, lo importante que contiene la factura es justamente ese comportamiento de los meses anteriores. Claro. Y lo vemos en el histórico consumo al ladito. Ves que sale el mes, el actual es el que me remarca ahí en naranjita, y los meses anteriores me los está poniendo ahí como para que yo vaya llevando ese seguimiento. Claro. Obviamente cuando yo veo algo que no me hace clic, ¿ves? Ahí donde yo puedo, mira, yo tengo aquí un registro que no se comporta igual a los meses anteriores. Claro, debo tener también los otros recibos, que eso es lo común, ¿no? Que hay gente que pierde los otros recibos y no hace comparaciones. Sí, lo importante es que en este histórico justamente tienes esa información de todos los meses un año atrás. ¿Ves? Ahí en la esquina, en la primera columna dice el mes y la segunda columna kilowatt hora es el consumo. En los 554 que se ven ahí es el consumo que me están facturando en la factura presente. Claro. Pero si yo me voy hacia atrás, bueno, 533, 479, 381, o sea, ahí me va dando más o menos el estándar. Mi estándar, es mi promedio. Yo puedo hacer un promedio y digo, bueno, si yo veo un 780 después de un mes de 500, o sea, ahí hay algo raro, ¿no? ¿Qué pasó? A veces también, y esto lo traigo a colación porque supongamos hay una remodelación en la casa y voy a poner unas verjas, entonces dentro de lo que es el consumo mensual de esa casa va a ir un cambio, entonces puede ser ese trabajo que se hizo y hay gente que a veces no lo tiene en el radar y cuando le llega la factura dice tengo un reclamo por alto consumo, pero realmente hay que tener en cuenta qué cosas pasaron en ese mes. Ese mes el taladro, los equipos de exactamente. Que si fue de soldadura, incluso esos equipos son altos consumo energético. Alto consumo, exactamente. O por ejemplo, ahí pasa también que uno se va y todo el día la nevera quedó mal cerrada. A veces también las personas se van de viaje de fin de semana y dejaron una luz del portal encendida. O sea, estas cosas a veces no las tenemos en la memoria, pero sí se van a reflejar entonces en un alto consumo. Claro, claro. Entonces, bueno, la otra parte de la factura importante es cuánto cuesta, ¿va? Porque eso es multiplicar, como quien va a un supermercado y compra pues un molde de pan que vale 1.50, ¿va? Entonces, si ese molde de pan trae 24 rebanadas por 1.50, bueno, las 24 rebanadas me cuestan 1.50. Okay. Pero si ese mismo molde de pan de 24 rebanadas el día de mañana cuesta 1.65, tengo un aumento. Entonces voy a estar pagando justamente un aumento, pero por el precio. ¿Bien? Okay. Entonces tenemos que tener esta parte de la fórmula, digamos. Pues. La fórmula es precio por cantidad. Si el precio cambia y aumenta, aunque yo consuma lo mismo, voy a pagar más. Claro. Y es ahí donde tenemos que ir vigilando, es el precio de la tarifa. ¿Dónde lo vemos? Vamos a irnos a esta misma factura, donde dice en el centro, otros detalles de su factura. Okay. Bien, vemos la primera columna dice cargo fijo y tiene el costo que es $2.95, $2.95. Ese es el cargo fijo. Fijo, eso viene por default en la factura. Por default es como por decir, siempre te va a venir eso. Sí. Ese es lo mínimo que vas a pagar. Luego viene un cargo por energía y ahí me pone la cantidad. ¿Bien? Entonces en esa cantidad ya veo que me pone los 544 que consumí ese mes. Y el precio me lo está multiplicando por 20 centavos de kilowatt hora. Okay. Y eso me hace un importe total de 108,83 que lo estamos viendo. Entonces, supongamos
vamos a decir, la variación de la tarifa es una reducción, yo multiplico 544, digamos que no va a costar 20 centavos, sino que va a costar 18 centavos, entonces voy a pagar el importe, me va a salir un monto menor, ¿verdad? Claro. Es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo es nuestro consumo, si se mantiene siempre en un promedio y ver entonces conforme la tarifa cambia, dónde está la variación de ¿Qué pasa precio. cuando hay irregularidades? Cuando, bueno, el recibo o la factura dice estimado, es la estimación del consumo energético, más no sabes si realmente es el consumo que te han dado en factura. ¿Qué pasa allí? Sí, lo que en esos casos realmente es como la factura indica, por ejemplo, el tipo de lectura, vamos a poner a la derecha, donde sale tarifa, datos de factura. En los ¿Bien? datos de factura, señor Ajá. director. Un poquito más arriba. Arriba, arriba. A la derecha, arriba a la derecha. Ahí sale tipo Los de meses. lectura real Es real y estimada. hay otra que estimada. Cuando es exacto. estimada, ¿qué pasa? Pues es este tipo de lectura en donde pasa una persona y hace una lectura manual. Manual. Exacto, con un dispositivo y ya eso es lo que lleva a la empresa a que Claro, se facture. claro. Y digamos que ese mismo dato de lectura de consumo va a ser una constante que se va a mantener, por eso dice estimada. Pasa un tiempo, vamos a decir 3 meses, y vuelve la persona y toma, y si hay variaciones, entonces vuelve a hacer otro valor estimado. Pero entonces- lo que por regulación, y es que la distribuidora también tiene que cumplir un reglamento con respecto a la medición. Claro. Ya estamos optando por medidores inteligentes, en el Exacto. sentido de que si ya pues esto, Con tanta tecnología que tanta hay. tecnología, así como tenemos, digamos, el tema de aplicaciones, los medidores también tienen que ir en esa línea, modernizándose, justamente porque todo el mundo quiere pagar exactamente lo que consume, Lo que ni más ni consume. menos, ¿no? Exacto, es que por allá quería ir porque esta partecita de la factura es muy importante. Sí. La gente no le presta atención, el estimado y factura real, hay que estar evaluando también qué están viendo los supervisores ahí cuando vienen a visitarte a tu casa y cuánto te estimó realmente el consumo. Porque pudiese ser que a lo mejor están estimando un precio que no lo es y usted está pagando hasta de más por algo que tal vez estimaron mal. Pienso yo, no sé, yo sí me equivoqué, la ingeniera, pero creo que es la constante de muchos panameños en esta partecita de la factura. Otro tema, ¿por qué ya no hay, como se tenía hace muchos años atrás, ese seguimiento constante del consumo energético al saber si yo, por ejemplo, consumo 500 kilovatios por hora, pero al mes estuve consumiendo los 500 y llego a un tope en que ya no consuma más y bueno, ya no voy a moderarme, no, ya estoy llegando a los 500 antes de pagar el mes, voy a racionar el uso de la energía, no voy a prender el aire las 4 horas, ahora lo voy a prender 1 hora, qué sé yo, no voy a usar los abanicos, nada más voy a usar una, si tengo varias, si tiene varios televisores en la casa, utilizar solamente uno o usar el más pequeño, ver qué cosas puedo ir ajustando para no llegar a exceder el consumo que me estiman cada mes. Sí, en esta parte pues es tomar las medidas como usted lo indica, pues no dejarlas, por ejemplo, si todo el mundo se va a acostar a dormir, ¿qué sentido tiene dejar un abanico de sala prendido, por ejemplo? Claro, un abanico, o sea, hay que hacer justo estas revisiones cuando salimos, que no queda nadie en casa, que todo quede apagado. Hablamos mucho del tema de dejar los cargadores eléctricos de los celulares, pues sacar, exactamente. Y bueno, y así muchas otras cosas que también podemos de pronto ir haciendo cuando vemos pues que nos queremos mantener como en ese consumo habitual. Claro, ¿qué hay de cierto de que los aparatos se tienen que desconectar para evitar ese consumo? Por ejemplo, en el caso de los celulares, usted lo decía, hay gente que deja el cargador del celular desconectado toda la vida ahí en el tomacorriente y nada más llegas a conectar el chuncito del aparato para cuando viene a cargar. ¿Esto está consumiendo energía también? Sí, claro. Esas son energías que recirculan, sí, exacto. Son fuga de energía. Sí. Es esencial, entonces, a quitarlo del tomacorriente. Sí, eso hay que hacerlo. Bueno, desconectar los cargadores. Eso es importante. ¿Qué otras cosas pudiéramos ir eliminando para bajarle el consumo? Bueno, el tema de, ¿cómo se llama esto? Para disminuir la transmisión de calor,
externa, por ejemplo, lo que son ventanas, Claro. utilizar cortinas, hay también estas cortinas que disminuyen justamente esa entrada de calor, porque si tengo, por ejemplo, aires acondicionados, esto hace también que la sensación térmica no sea agradable porque tengo ahí pues el vidrio Sí. sin ningún tipo de elemento que me permita por lo menos mantener el confort. Claro. Se me viene a la mente las computadoras. Sí. Ingeniera, mucha gente deja las computadoras encendidas. Prendidas. Porque, por ejemplo, trabajan todo el día, hacen, qué sé yo, trabajos diarios. Hay gente que ahora se dedica al trabajo en casa, Sí. el teletrabajo, y constantemente tienen su computadora sin apagar. Solo la suspenden, la cierran y queda la Exacto. computadora conectada allí consumiendo energía. Esto también puede ser un fuego energético. Esto también puede ser un tema de consumo energético que no estamos realmente utilizando, ¿no? Claro, en su momento. Pero digamos pues que algunas computadoras por la naturaleza de la información que Requieren, sí. requieren, pues necesitan estar, digamos, conectados. Por ejemplo, si alguna computadora es tipo servidor de algún... Sí. Entonces esto puede suceder también. Y bueno, finalizando con este ejemplo de factura que hoy les trajimos, en la parte de abajo vamos a ver qué cargos de energía, cómo se distribuye ese costo, Ok. ¿no? Entonces vemos 3 segmentos en donde vemos generación, transmisión y distribución. Si nos ponen ahí, ahí está, el recibo nuevamente. Al final, a mano izquierda, ¿verdad? A mano izquierda, exactamente. Ahí está. Ok, datos del consumo. Entonces aquí vemos justamente pues cómo se distribuye los costos de esto total que yo voy a pagar. No todo va a la distribuidora, ¿no? Recuerden que la energía también es como la cadena de producción. Sí, Tiene los generadores, pueden ser térmicos, solares, hidroeléctricas, ¿va? Entonces esta es la cadena de producción, esto la producen, digamos como que esto es lo que más cuesta en la claro, energía. Claro. Viene la parte de la transmisión, que es alto voltaje, entonces une la producción con las distribuidoras. Esta empresa se llama ETESA. Ok. ¿Bien? Esa es la parte de la transmisión y en la cadena de producción digamos que es la que menos representa del porcentaje total a pagar, ¿no? Y viene la distribución. En esta parte, bueno, cada segmento de la cadena de producción de la energía se reparte, digamos, lo que yo estoy pagando como usuario final. Sí. Entonces esto es importante entenderlo porque todo el dinero no va a una sola empresa, ¿no? Sí. Ya sabemos que este es un mercado, entonces intervienen bastantes actores, entonces de la producción, de la transmisión y de la distribución y comercialización, cada uno tiene su actividad regulada en tarifas. Claro, eso es importante tenerlo en consideración. Bueno, y estar anuente y ver qué está pasando en su casa, si hay un consumo energético exagerado, si está utilizando aparatos de más. Siempre se puede ahorrar, ¿verdad que sí, ingeniero? Claro que sí. Hay otra forma de ahorrar que es algo que ya estamos comenzando a ver bastante, por ejemplo, en barriadas que tienen techo, su casa, Sí. es la instalación de paneles solares. ¿Qué tan rentable sale esto? Bueno, en esto uno lo que hace pues es hacer una instalación que vaya acorde a lo que uno quiere disminuir de esta factura eléctrica. Ok, ciertas áreas entonces. Por eso, por ejemplo, para cada consumidor se evalúa cómo es su consumo y, por ejemplo, una casa pequeña no necesita demasiada cantidad de paneles porque ya con una cierta cantidad pues cubre una gran parte de su consumo Claro. diurno, ¿no? Sí, Entonces, en esta medida, pues, hay muchas personas que están optando por eso. Hay gente que, de hecho, la banca local perdón, sí. está otorgando justamente Créditos. a créditos flexibles orientados a préstamos verdes que le llaman. Son nuevos Claro. productos en los bancos. Así que también es una invitación a que aportemos un poquito más a hacer este uso de la energía y Sí, una aportar. transición también, ¿no? Porque de esto el beneficio, cuando no lo consumo, digamos que estoy inyectando a la red, por ejemplo, no estoy en mi casa y durante el día está ese consumo, esa producción de sol, de energía fotovoltaica, claro. inyectándose a la red, después viene la distribuidora y me recompensa esa inyección. Qué bueno. Mira, eso es Exacto. muy interesante, no lo sabía. Vamos a tener Sí. que ir todos allá a esa transición porque realmente, Sí. como va el asunto, el aumento del consumo energético pareciera que va a seguir creciendo. Exacto. Y a futuro, aquí lo estamos hablando, viene el tema de los autos eléctricos. Hay una gran demanda en nuestro país que se tiene que cubrir en Exacto. materia de consumo energético. Entonces, todo esto pudiera
cambiar, pero hay que buscar las soluciones para ir mejorando, ¿no? Y los amortiguar proyectos todo. que estamos también viendo que, por ejemplo, hacia el lado, la extensión del metro. Del metro, claro. Todos nuevos centros comerciales, o sea, el crecimiento de la población y el crecimiento de la economía va ligado también al crecimiento en el consumo energético. Así mismo es. Puede llegar el momento en donde pues mucho consumidor, digamos, implemente este tema de paneles y esto, entonces prácticamente llegamos a un estado en donde, aunque crezcamos en consumo, pues nos mantenemos en unos rangos menores. ¿Por qué? Estamos usando la energía eficientemente, porque las instalaciones se adecúan, también estamos cambiando nuestros hábitos de consumo a hacer, pues adquirir productos, por ejemplo, con rangos o etiquetas de eficiencia energética de buen rendimiento. Entonces, todo esto, pues, hoy en día tenemos que pensar en dos cosas. Primero, la energía proviene de recursos no siempre renovables. El tema del agua, a pesar de que es un elemento para producir energía, hoy en día, efecto cambio climático y efecto de... exactamente, es un recurso que también tenemos que valorar. Primero, porque es un elemento esencial para la vida humana. Sí. Lo segundo, que no todo se puede producir a base de hidroeléctricas. Entonces, cuando viene la temporada seca, sabemos que pues la energía fotovoltaica, la energía térmica, que es a base de combustibles fósiles, es la que entra como a dar ese soporte. Sí. Así que en esa medida tenemos que abocarnos a consumir conscientemente tanto el agua como la electricidad. Bueno, con ese tema agradecemos a la ingeniera Dayana Fernández, directora ejecutiva de Agradel. Bueno, este tema de cómo leer el consumo energético cuando nos llega la factura es para muchos. Nos gustaría que en otra ocasión también usted pueda escribirnos. Consúltenos en las páginas. Que tienen siempre tutoriales allí, ¿no? Agrandel.org y en el Instagram. Estamos también en LinkedIn. Cualquier consulta, pues ahí estamos para apoyar, sobre todo a la comunidad, que estos temas está bastante, pues, o sea, todo el mundo anda viendo por dónde ahorra, así que esta es una forma también de cuidar el bolsillo de los panameños. Así es. Bueno, ya lo saben, amigos televidentes, espero que haya sido de gran utilidad este tema. Nos vamos al cambio comercial y ya volvemos con más de su programa a toda hora. Gracias.